que es el de una turbina, de un motor turborreactor. Ahí le puse un video que estaba buscando boludez, encontré un video lindo de una universidad allá, y bueno, les puse un turborreactor. El diagrama del ciclo empezaba con mira, el diagrama del ciclo empezaba con eh, Con los auriculares se escucha bastante veces el ruido. sí, ese se escucha mucho, No, entonces, no, ahí pero debe, bien igual. bueno, Está bien igual, profe. no tengo nada No importa, conectado ahora. Se escucha, profe, no molesta no casi importa. el Claro, diagrama. no, me saco los ¿Alguno de auriculares. ustedes tendrá puesto por ahí el micrófono abierto? ¿Será que cuando bajen el micrófono, No, bueno, estamos todos con los micrófonos cerrados, profe. menos Silvia? Igual yo nos había pasado una vez, profe. Y creo que había sido la computadora, la otra compu que usted tenía. Ah, puede ser. Bueno, ahora Silvia es la única que tiene abierto el micrófono, así que ya lo irá a cerrar y... Pero bueno, no importa. Silenciar a todos, listo, menos a Ahí, mí. No, bueno, no sé. No, profe, usted, porque sigue escuchando. No, soy yo. Y es lo único que anda dando vuelta por acá es el ventilador cuando me cayó la boca. Y un carpincho, profe, ahí. Tengo un carpincho, bueno. Bueno, el ciclo Brighton tiene un primer punto y siempre es el punto uno la entrada al compresor. Eleva la presión del aire, eleva hasta 8 veces, 10 veces, y eso habíamos dicho que se llamaba pi, relación de compresión de presiones, diferente a la relación de compresión de volúmenes de los ciclos Otto, Diesel, Sabaté de un auto, ¿no? Sale de ahí, pasa a un intercambiador de calor, una gran caldera, una gran calentador donde hace la chispa continua, y luego sale de la chispa y ingresa a la turbina donde se expande rápidamente y sale después generando un trabajo en la turbina en los álabes, un trabajo y un rendimiento en un ciclo de una máquina que genera electricidad. Luego ese calor que sale de ahí del aire caliente, porque acá el fluido que se intercambia es aire, aire en condiciones ideales, aire ideal. Entonces el aire que ingresa y pasa del punto 4 vuelve al uno y es un ciclo abierto. Pasa por un intercambiador de calor y es un ciclo cerrado. Entonces, en el ciclo cerrado puede ser el ciclo de estacionario. En un motor de avión, el intercambiador de calor amarillo, no lo tenemos. Este intercambiador de calor que se ve acá no lo tenemos. El calor sale a la atmósfera y después ingresa al compresor un nuevo aire, se llama ciclo abierto. Acá el aire que ingresa en un ciclo estacionario, que puede ser una turbina estacionaria de generación de electricidad, como un gran generador de electricidad, un gran alternador, generalmente son alternadores los que tienen sobre el eje, es estacionario, entonces puede ponerse un intercambiador de calor que enfríe el aire y vuelva a meter el aire dentro del compresor. ¿Qué tenemos que estudiar de eso? En los procesos. El proceso 1-2 es un proceso que se hace isoentrópicamente, adiabáticamente, reversible, en teoría. Si es reversible, tengo un rendimiento de compresor igual a 1. Luego del punto 1 a 2, que se comprime, hay un trabajo de compresor que es igual a la diferencia de entalpías que tengo entre 1 y 2. Luego pasa de 2 a 3, donde absorbe una gran cantidad de calor y aumenta la presión, la presión constante, aumenta la temperatura hasta una temperatura máxima que es la T3. Esta es la máxima que resiste dentro de los límites que está trabajando todos los materiales, la máxima temperatura que tengo. Cuando llega a ese punto pasa a expandirse en la turbina y genera un trabajo de la turbina enorme. Pero este trabajo, como está solidaria la turbina en el mismo eje que el compresor, se le saca un poco de trabajo, que es el trabajo del compresor, y me queda un cierto trabajo
neto, el equivalente al trabajo efectivo que hace. Luego en el punto 4, puntitos suspensivos, ciclo abierto. Del 4 al 1, punto cerrado, ciclo cerrado. Entonces ahí pierdo una cantidad de calor Q sub P, parte de la que había ganado en la cámara de combustión Q sub S. El rendimiento térmico de la turbina, TU, es 1 porque se considera también adiabática, isentrópica, reversible. En el análisis del ciclo, lo importante era el valor de pi, que era la relación de compresiones. Teníamos el trabajo suministrado en términos de C sub P y diferencia de temperaturas, que también podía ser en términos de entalpías, H3 menos H2, ¿no? H3 menos H2. Todo en términos de entalpía porque C sub P por delta T es entalpía precisamente. El calor perdido en el escape también puede ser H4 menos H1. Entonces, todo ponerlo en función de entalpías. H3 menos H1, H2 menos H1 es el trabajo del compresor, la turbina. Con eso tengo el trabajo neto, la diferencia entre los dos. Con el trabajo neto y el calor suministrado puedo sacar el rendimiento. Entonces, el rendimiento térmico, eso más o menos lo habíamos visto, pero repasémoslo. El rendimiento térmico está en función del calor, el trabajo y las relaciones de entalpías. Acá hay todo un proceso que, partiendo de lo que es la relación de compresión, de presiones, un valor constante que es gamma menos 1 sobre gamma, pi a la gamma, que lo llamamos gamma, delta digo, el calor perdido a la salida de la turbina, el calor suministrado por la cámara de combustión, y ahí empezamos a trabajar los rendimientos en función esto es la compresión adiabática, la fórmula de Euler para la compresión adiabática, sacamos la temperatura 2, en la 3-4 con la misma fórmula sacamos la temperatura 3, reemplazamos esos valores en el C sub P, el rendimiento 1 menos calor perdido sobre calor suministrado, sacamos rendimientos en función de las temperaturas, dividimos por las temperaturas T4 menos T1 que se nos simplifica, y me queda el rendimiento en función de algo importante, 1 menos 1 sobre pi a la gamma. Bueno, pi a la A. Entonces, esta fórmula de encontrar el rendimiento del ciclo térmico, es 1 menos 1 sobre pi a la gamma menos 1 sobre gamma. El valor A es gamma menos 1 sobre gamma. Entonces, con esta ecuación yo puedo calcular el rendimiento. ¿Qué ocurre? Fíjate que el rendimiento solo depende de las relaciones de presiones. P2 sobre P1. ¿Cuántas veces aumenta la presión de entrada del compresor? O sea, depende del compresor el rendimiento. Después, el gamma menos 1 sobre gamma, como gamma es 1,41, menos 1 se dividido 1,41, bueno, me va a dar el rendimiento. Pero depende de la relación de compresión. Entonces, el rendimiento térmico fundamentalmente depende de cuánto elevo la presión en el compresor. ¿Y cuánto se puede elevar la presión en el compresor? Ahí está la ecuación de rendimiento, ¿no? P2 sobre P1, el pi, elevado a la gamma menos 1 sobre gamma, y la eficiencia térmica está en función de las relaciones de presiones. Fíjate cómo aumenta el rendimiento en función de las presiones. Cuando tengo 5, tendré 0,35, por decir un número, entre 0,3 y 0,4. Cuando tengo 10, aumenta la presión hasta 0,5. Cuando tengo 20, la presión aumenta 20 veces y el rendimiento llega a 0,65. Pero después de 20 en relaciones de presiones, P2 sobre P1, 25, veo que el rendimiento no aumentó mucho. Habrá llegado a 0,68. No aumentó mucho. Pero sí aumentó mucho lo que es el compresor y la cantidad de resistencia mecánica que tengo que poner a ese elemento. Entonces se trabaja, para que no se rompa, entre un rango de 1 a 20, de 5 a 20. 5 veces a 20 veces la presión inicial. Porque en ese rango el rendimiento aumenta rápidamente, pero después se plancha.
no, un aumento muy grande de relaciones de presiones no hace un aumento muy grande de rendimiento. Por debajo de 5, los rendimientos son muy bajos. Un rendimiento aceptable para esta máquina está en el orden del 0,4, 0,5, entonces no tengo que trabajar con grandes aumentos de presiones, ni tampoco con grandes aumentos de máquina y de elementos, sino que trabajo con mecanismos fáciles y cómodos para reparar y trabajar. Entonces, y el rendimiento 0,4, 0,5 es un rendimiento bastante aceptable. Entonces, acá remarcamos, la eficiencia térmica depende de la relación de las presiones, la temperatura máxima de la turbina es otro factor importante, y depende de los materiales de fabricación de la turbina, esa T3 como valor importante. Bueno, hay una relación óptima de presiones que me dice el trabajo máximo que puede sacar un ciclo de una turbina. A ver, para cada presión me da un determinado trabajo. Eso lo van a ver en los ejercicios. Pero si ustedes le cambian la presión, manteniendo una presión de entrada de 100 kPa, una atmósfera, y lo elevo a 800 kPa, o lo elevo a... Hay una... Este aumento de las relaciones de presiones me va a dar distintos trabajos. Como hay una regla directa entre lo que es, una variación directa entre lo que es la presión, la variación de presión con el rendimiento, también hay una relación óptima de presiones que me determina un trabajo máximo. Entonces, si yo no le puedo dar a una turbina más de 1000 grados Kelvin, unos 700 centígrados, porque la turbina se quemaría, la parte mecánica de la turbina se quemaría, tengo un límite superior de temperatura, 1000, 1300, ahí está, más de eso no. Entonces yo podría empezar con una temperatura de ingreso de una atmósfera y unas 300 Kelvin, 27 centígrados, estamos en un promedio o 20 centígrados, estamos en 300 Kelvin. Estamos en un promedio de lo que son los ingresos de aire en una turbina. 300 Kelvin hasta llegar a 1000, 1300 Kelvin, ese es el rango de temperatura. Ahora, si yo las relaciones de presiones las tengo en 2, quiere decir, el punto 1 aumenta hasta el punto 2 veces, porque pi es 2. Si en el punto 1 tengo una atmósfera, 100 kPa, en el punto 2 tendré 200 kPa. Y eso genera un área de trabajo, que es la que estoy marcando, hasta ahí, manteniendo fija la temperatura, T3. Pero si ahora aumento la relación de presión a 8, empecé en 1 y llevé a 8 la presión, quiere decir que estoy en 800 kPa, porque la relación de compresión es 8. El área de trabajo, 3, 4, es esta que estoy marcando, el área B, la azul, me determina otra área de trabajo y estoy trabajando dentro de los mismos límites. El área de trabajo es el trabajo neto del ciclo. Cambié de relaciones de compresión, sí, pasé de 2 a 8. Ahora pasemos de 2 a 8 a 15. Quiere decir que el punto 1 está en 100, el punto 2 ahora va a estar en 15, 1500. 15 atmósferas, muchísima presión, 1500 kPa. No temperatura, presión, que es la presión del punto 2 al 3. El punto 2 al 3 me quedé en 3, me quedé en los 1000 grados. Y hace un área, el área A. Resulta que el área A, la B y el área en blanco, el área original, de estos pi igual a 2, a 8 o a 15, como generan distintas áreas, que también generan distintos trabajos, distintas áreas, distintos trabajos. Existe
una relación de pi que me va a dar el máximo trabajo? Esa es la pregunta. ¿Hay una relación que me dé el máximo trabajo? Claro, ¿cuál de todas las relaciones que yo hago de presiones me produce el máximo trabajo? ¿La 2? ¿Cuando me voy a 15? ¿Cuando me voy en 8? ¿Tal vez 5? Digo, ¿cuál es el pi que me produce un trabajo máximo? Y eso es importante. ¿Cuál trabajo? ¿El trabajo neto? ¿El de la turbina? No importa. Pero, ¿qué relación de pi me produce el trabajo máximo? Esa es la pregunta. Eso es lo que estamos tratando de ver. Vamos a la otra página. No lo hagan, está todo en el libro esto, ¿está? En el apunte, no es lo importante esto, está en el apunte. Y acá meto un poco de matemática, ¿no? Porque yo me pregunto, si el trabajo depende de pi, la relación de compresiones de presiones, entre lo que hablé ayer y lo que hablé hoy, significa que el trabajo del ciclo es una función directa de pi. Y si yo quiero encontrar el punto máximo, o los puntos máximos en función de pi, tendré que hacer la derivada del ciclo en relación a pi, que me dé 0. Y no a pi, sino a pi elevado a la a. Pi elevado a la a es pi a la gamma menos 1 sobre gamma, matemáticamente. Entonces ahora le pongo otra variable. No es pi la variable solamente, sino es pi elevado a una constante. Digamos, es pi y algo más. Pero pi no es 3,14. No, pi es la relación que tengo en el ciclo, entre la presión 2 y la presión 1, que pasa por el compresor. Es decir, cuando yo voy del punto 1 al punto 2 en el gráfico, después voy al 3 en la cámara de combustión, después voy al 4, 3 entra a la turbina, sale de la turbina y vuelve al aire, y de acá pierde una cantidad de calor a presión inicial, a la misma presión 1. Entonces la relación que hay entre la presión 1 y la presión del punto 2 es el pi, que es la misma relación que hay entre la 2, entre la 3 y la 4, porque las transformaciones que tengo de entrada de calor y de salida de calor se hacen a presión constante. Entonces, la cantidad de calor que se transforma en trabajo se llama trabajo de la turbina, W turbina, trabajo de compresor, W compresor. Estaba en función del C sub P delta T de la turbina, T3 menos T4, T3 menos T4, menos el trabajo del compresor, T2 menos T1. Saco factor común C sub P. Empiezo a trabajar, saco factor común T1. Empiezo a trabajar con función de las temperaturas. Reemplazamos la temperatura por una variable que la vamos a llamar tita. Omega, perdón, omega. No, tita, había dicho bien, tita es eso. Tita es la relación entre la temperatura máxima y la temperatura mínima. La T3, la máxima. La T1, la mínima. Otra variable importante del ciclo. La relación de temperaturas, máxima y original. Operando un poquito, encontramos una ecuación del trabajo del ciclo en función de tita y de pi. Y ahora derivamos. La derivada de W con respecto a pi va a ser la derivada de todo este segundo miembro con respecto a pi elevado a la gamma, a la a. Pi elevado a la a. Entonces, la derivada de C sub P, T sub 1, es una constante, saco afuera la derivada, es constante por la derivada de la función. La derivada de tita, con respecto a pi, la derivada de tita sobre pi a la a, con respecto a pi sobre a, la derivada de pi a más la derivada de 1. Bueno, entonces, acá no sé si me comí el 1, derivada de 1. La derivada de una constante es 0, la derivada de una constante es 0. 1 es constante, así que la derivada es 0. Y saco la derivada de pi, de tita sobre pi a la a. Es como una potencia negativa, y la derivada de pi, esto es 1, menos 1. Sacamos esas derivadas. Y lo que me queda es tita, pi a la 2a, menos 1.
cuando la derivada de W con respecto a pi elevado a la A da 0, tengo un máximo. Entonces, para igualar esto a 0, C sub P delta T no es 0. Lo que es 0 es el paréntesis, lo igualo a 0, y despejo de acá cuánto vale pi. Lo importante es cuánto vale pi. Pi en función de la relación de temperaturas. Y este valor es el valor de pi que me determina para cada T3 sobre T1 el máximo trabajo del ciclo. Entonces, si yo tengo un ciclo que trabaja a 300 grados Kelvin y termina en 1300, el máximo trabajo lo voy a encontrar cuando la relación de presiones sea, no sé cuánto da, 1300 dividido 300 elevado a la gamma sobre 2 gamma menos 1. Supongamos que da 8. Este valor de pi igual a 8 significa que la presión 1, si fuese 100 kilopascal, la presión 2 sería 800 kilopascal en el gráfico, y me produciría el máximo trabajo del ciclo. ¿Qué es lo que estamos buscando? El máximo trabajo del ciclo. Bien, hasta acá una primera parte. ¿Le entendieron hasta ahí? ¿Más o menos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. algún temita después lo tendrán que ver un poquito, pero tengo el máximo trabajo de un ciclo. Ahora, Profe, una consulta. ¿Ese máximo trabajo es alcanzable o es ideal? es alcanzable, totalmente alcanzable. Ahora lo vemos en un ejercicio, mira. El máximo trabajo es alcanzable. Brighton parte 2, no sé si lo vieron, si lo tienen por ahí, Brighton parte 2. Sí, creo que sí, creo que tienen todo. Si no, me fijo y le subo la parte 2. La parte 2 habla de eficacias isentrópicas. Porque en realidad las turbinas reales difieren de la ideal por dos cosas. Que la disminución, en la combustión no se producen exactamente a presión constante, y hay irreversibilidades asociadas a la turbina del compresor, que quiere decir que el compresor y la turbina no se comportan como perfectamente isoentrópicos, adiabáticos, sino que son los dos con pérdida de calor. Entonces, hay algunas mejoras para poder trabajar tanto la turbina como el trabajo neto que se produce en la turbina. Si mi problema está en el compresor y el compresor produce calor, lo que hago entonces es una etapa que saque calor del compresor. Entonces, el primer grafiquito, el que está a la izquierda, el punto 1 empieza a comprimir. Comprime hasta una presión intermedia. En esa presión intermedia, donde el aire está caliente y el compresor está caliente, si el compresor está caliente no es más adiabático, empezó a transferir calor. Si empezó a transferir calor, pierde eficacia, mucha eficacia. Entonces le bajo la temperatura hasta T3. Esta cantidad de calor Q1 se la saco al compresor, lo enfrío, para después volver a comprimir hasta la temperatura, hasta el punto 4. Entonces, 1, 2, 3, 4 es un compresor con enfriamiento. Un compresor con enfriamiento. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Cuando llego del punto 1 al punto 2, ahora estoy en este gráfico, a la derecha arriba, comprimo del punto 1 al 2. Lo llevo a la cámara de combustión. Recibe calor, por lo tanto aumenta la temperatura a presión constante. Llego a la temperatura T3. Expando una parte en la turbina, del 3 al 4. Pero así como en el ciclo Rankine todavía la expansión del agua tenía, en forma de vapor, tenía mucha energía, acá también el aire tiene mucha energía. Por lo tanto, vuelvo a darle una parte de calor de 4 a 5, que es el calor Q2.
recalentamiento. Igual que el Rankine, recaliento el aire. Y del 5 a 6 expando en una cámara de combustión, en una turbina, expando en una turbina de baja presión. Expandí en una de alta, expando en una de baja. Bien. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Que en vez de tener una compresión isoentrópica, tenga una compresión isotérmica. Modifica el estado de la presión. En vez de tener una turbina de gas con una expansión adiabática, isoentrópica, le haga una expansión isotérmica. Producen un aumento de energía, pero también producen un mal desgaste y la tengo que estar enfriando continuamente. Bien, lo que estoy hablando es esto precisamente, cómo puedo aumentar el trabajo neto. Si el trabajo neto de la turbina depende del trabajo de la turbina y del trabajo del compresor, tengo que hacer dos cosas: aumentar el trabajo de la turbina y disminuir el trabajo del compresor. Entonces, ¿cómo disminuyo el trabajo del compresor? Enfriándolo, con muchas etapas de enfriamiento. ¿Cómo aumento el trabajo de la turbina? Con muchas etapas de expansión. Bien, mejorar la combustión y mejorar el control de temperatura T1 hasta T3 también es importante, pero desde la parte mecánica. Yo tendría que elevar T3 y disminuir T1. Por eso el avión, cuando está en el aire, no importa el aire, cuanto más frío entra mejor. Y cuando está en la tierra, 27 grados, 20, 27 grados, ya es un aire muy caliente. Entonces me conviene siempre que el aire entre frío y que cuando la temperatura de recalentamiento de T3, la máxima, aumente muchísimo. ¿Cómo modificamos eso? Con estos ciclos intermedios. Hasta acá llegamos con la... Profe, sí. ¿hay un límite de baja temperatura? No, al contrario. Un aire a menos 10 grados me produce en el compresor, si es que no congela vapor, ¿sí? Si no rompe el punto de rocío. Si no rompe el punto de rocío formando vapor de agua, conviene que el aire entre más frío, ¿sí? Al Frío. compresor. O sea que sería el mismo principio también entonces de las turbinas que llevan a los cohetes al espacio. No sé cómo El espacio funciona. exterior también tiene una temperatura muy baja. No, la verdad, no sé cómo funciona una turbina de un avión. No sé si es ciclo, qué ciclo es. Este es un termo, un turbofan se llama, la de un avión, sí funciona con este sistema. El video ese que usted compartió. Sí. Bueno, Profe, una consulta, ¿y cuánto es el valor mínimo de temperatura? O sea, que lo mínimo que soporta, digamos, que no, menos de eso, no porque ya se congela, lo que decía usted recién. el aire no se congela a menos 10, ¿eh? Lo que pasa es que el aire a menos 10, a menos 20, puede, con la presión que está entrando, una atmósfera y media, 0,8 de atmósfera, romper el punto de rocío, que es empezar a vaporizarse. Entonces, si se vaporiza, genera humedad. Si hay humedad, cuando entra en el compresor, en esta parte, mira, acá entra el aire en el compresor, ya que estoy, explico este gráfico, con refrigeración intermedia se llama esto. Ya que está, es una de las mejoras que se le hace al ciclo Brayton para sacar mayor rendimiento. Si el aire inicia en el punto 1, pero a menor temperatura, se calienta en el compresor, puede formar humedad dentro del compresor. La humedad es perjudicial en la turbina y en el compresor, entonces no nos conviene. Pero si no genera humedad, el aire aumenta de una presión 1, del punto 1 al punto A. ¿Sí? Acá en el gráfico de aquí abajo. Aumenta del punto 1 al punto A. Luego pasa entre A y B, pasa por un intercambiador de calor, que le quita una cantidad de calor, lo enfría. Y después aumenta nuevamente en otro compresor hasta la presión de la cámara de combustión, que es la presión 2. Esto es refrigeración intermedia. Es un compresor con refrigeración intermedia. ¿Qué ventaja tenemos? Gano trabajo. ¿Qué trabajo gano? El área que está rayada acá.
A, B, 2, 2'. Esa área la gano en trabajo. ¿Cómo tengo que elegir la presión intermedia? La presión intermedia es una presión que se saca como prorrateando. En realidad es una media geométrica. Es la raíz cuadrada del producto de las dos presiones. ¿Qué produce? Que el trabajo que tengo en cada etapa de compresión es el mismo. El trabajo que tengo en cada etapa de compresión es el mismo. Hago el mismo trabajo para ir de 1 hasta A que para ir de B hasta 2. Aumenta a una presión intermedia que es igual a la raíz cuadrada del producto de las dos potencias, de las dos presiones, aumenta prorrateando. Por ejemplo, si voy de 100 a 800, hago de 100 a una presión intermedia y de la presión intermedia a 800. Sería 100 por 800, raíz cuadrada, 2,33, 233. Entonces aumento de 100 a 233 y de 233 a 800. Y sé que en cada una de las etapas el compresor produce el mismo trabajo. ¿Ven? La presión intermedia entonces es una media geométrica. Aritmética sería P1 más P2 dividido 2, ¿no? Geométrica es P1 por P2 raíz cuadrada. Turbina con refrigeración intermedia mejora sustancialmente el rendimiento del ciclo. El cálculo de rendimiento térmico estaría en función de las dos etapas de la turbina menos el doble trabajo que hace el compresor dividido el calor suministrado en forma de entalpías. Eso también lo puedo trabajar. El rendimiento, llego a una fórmula del rendimiento importante para calcular el rendimiento térmico del ciclo en función de las temperaturas de trabajo o las entalpías. Recalentamiento intermedio lo vemos después. Listo, dejemos acá. Porque así como puedo trabajar enfriando el compresor, trabajo recalentando la turbina. Y trabajo entonces con una turbina de dos etapas. Una primera etapa trabaja en una turbina de alta presión y una segunda etapa en una turbina de baja presión. Pero lo vemos después. Porque de esta parte me interesa cómo calcular el rendimiento. Pero no me quiero ir sin pensar en dos cosas. La primera, en el libro Sengel, el 9.5, en la página 512, están viendo, ¿no? Sí, profe. Ciclo Brayton ideal. Se los leo. Está en la página 512, es en la séptima edición, la que yo le compartí. Digo, es el mismo libro. No tengo otra cosa. Dice, y vamos a pensar en esto. Me fui a un pizarrón, no tenía que haber ido ahí. Vamos a pensar en esto. Dice que una central eléctrica trabaja, y acá tengo el gráfico, en un ciclo de potencia, de Brayton ideal, con aire, con una relación de presión de 8. La temperatura ingresa a 300 Kelvin y la máxima en la turbina es 1300. El punto 1 tendrá 300 Kelvin y el punto 3, 1300. Y acá está el ciclo, ¿no? Entre 1 y 2, trabajo de compresión. Entre 2 y 3 estaría en la entrada de calor en la cámara de combustión. De 3 a 4 en la turbina. De 4 a 1 otra vez vuelvo al compresor. Vamos a utilizar aire estándar, o sea, aire ideal, y vamos a determinar la temperatura del gas a la salida del compresor, a la turbina, el trabajo de compresión, etcétera, etcétera. Bien, ¿con qué lo vamos a hacer a esto? Con termógrafo. Ya directamente ya aprendemos cómo se hace un poquito, ya hemos visto. Entonces con termógrafo vamos a trabajar con esto. ¿Qué hacemos con el termógrafo? A ver, ahí está, ahí se agrandó todo. ¿Están viendo el gráfico? Sí, profe, se ve. Profe, De hecho yo les dejé, no hace falta que copien nada. No hace falta que copien nada.
yo le dejé dos cosas, vean y presten atención a esto. Como vamos a hacer el ejercicio 5 y el 6. El ejercicio 5 y el 6. El 5 es un ideal Brighton y el 6 es no ideal, sino con procesos reversibles. Y ahí vamos a ver después los procesos reversibles. ¿Cómo hacemos? Primero vamos a poner que en el programa, en el termograph, vamos a indicarle que tenemos un sistema con volumen de control, porque siempre pasa un flujo, el mismo flujo, de ingreso y de salida y produce un ciclo. Ese ciclo no es un ciclo de energía, sino un ciclo de potencia, porque más o menos se mueve 1 kilo de aire por segundo continuamente, una masa de 1. Perfecto. Primero le pongo condiciones al sistema. Después voy a pensar que es un ciclo ideal, pero además es un ciclo de aire, entonces le cambio aire a la sustancia. Yo podría tener acá, y a lo mejor ustedes ya están jugando con esto, y de hecho los dos links de los dos videos de YouTube que le puse ahí, le puse 3 videos de YouTube. Uno, lo que vio Silvia, que es un turborreactor, y son 2 ejercicios explicados por 2 profesores, muchísimo mejor que yo, que explican bien y que ponen todos los gráficos y tienen, listo, 2 ejercicios que salen ahí bien explicaditos. ¿Qué hacemos? Por eso está, para que ustedes se vayan guiando de eso sin escucharme a mí. Nuevo ciclo, pico nuevo ciclo. Cuando piqué la opción de nuevo ciclo, una vez que le puse las condiciones, y ya me estaba olvidando las condiciones de la presión en kilopascal, está bien, temperatura en Kelvin, ahí está, grado Kelvin, diagrama TS, que estoy viendo, el TS, temperatura entropía, pico nuevo ciclo y le ponemos un isobaro o un isócoro, bueno, 2 a presión constante y 2 adiabáticos. Esa es la condición. En el más que tengo de cursor me estoy llevando el ciclo. Bueno, yo llevo el ciclo, lo pico en algún lado y lo abro al ciclo. Si lo abro para arriba, cuenta 1, 2, 3, 4. Si lo abro para abajo, cuento mal. Lo abro para arriba, cuento 1, 2, 3, 4. Lo ensancho un poquito. Acá ya me fui para abajo. No, entonces lo abro así. Y dibujo el ciclo tentativamente. Lo voy a centrar con el botón zoom automático. Y tengo un ciclo. Ese ciclo no tiene todos los procesos que tiene el enunciado del problema. 8 de relación de presión, una temperatura de 300 Kelvin y llega a 1300. Bueno, eso voy a poner acá. A ver. Transferencia 1, pico, de 1 a 2. Estoy en el compresor. Estado 1. Temperatura empieza con 300. Modifico 300 la temperatura y le doy Enter. Se me modificó el gráfico. Presión de entrada 100. La presión es la presión atmosférica, 100 kilopascal. Acuérdense que la unidad está en kilopascal. 100 kilopascal, Enter. Se me está yendo y la temperatura se me modificó. Entonces no, vamos a hacer así. Le pongo 300 Kelvin y le pongo, picando ahí arriba el menú estado, le voy a poner fija la temperatura. Muy bien, 300 Kelvin fijos, lo agarré. La presión 100 kilopascal. Ahora se me volvió a modificar el gráfico, obviamente. Centro el zoom del gráfico. Ahora sí está bien, está bien. Está fijo el estado 1 en 300 Kelvin y 100 kilopascal. Voy ahora a pensar qué me dicen estos datos. La presión ya la sé. Volumen 0,86117, aire. Energía interna 214.03 en kilojoule por kilo. Entalpía
300. Entalpía 300. Entalpía de ese punto 300. ¿Tendrá algo que ver con la temperatura? ¿Tendrá algo que ver con la temperatura? ¿Nunca se pusieron a pensar eso? Sí, tiene mucho que ver con la temperatura, porque la entalpía es C sub P delta T. ¿Y cuál es el C sub P del aire? 1. 1 kilojoule por kilo por grado Kelvin. ¿Y el del agua? 1 en kilocalorías por kilo grado centígrado. ¿Sí? Entonces, cuando yo necesito aumentar el agua, aumentar la temperatura del agua entre 20 y 40 grados centígrados, ¿qué cantidad de calor le tengo que aportar? Y según la definición de calor específico, es 1 kilocaloría por kilo por grado centígrado. Entonces para 20 a 40 me tengo que ir con 20 kilocalorías. Porque es agua. Ahora vamos al aire. El aire tiene un C sub P de 1. 1,01. 1 kilojoule por kilo por grado Kelvin. Perfecto. Entonces, para ir hasta 300 Kelvin, yo le tengo que aportar 300 cantidad de calor. Y esa cantidad de calor que se le aporta a presión constante es igual a la entalpía. Entonces, por eso se usan esas unidades. Y cuando yo digo temperatura, también estoy hablando casi parecido a entalpía, cuando hablo de aire. Cuando hablo de aire. Bien, estado 1, 300 grados centígrados, 300 kilojoules de entalpía. S, 1, mira acá, ¿esto cuánto es la S? La entropía esta. 1,7, sí, más o menos 1,7. 1,7. La entropía, kilojoule por kilo grado Kelvin. Bueno, el punto 2 es a la salida del compresor. ¿Vieron que este gráfico es el mismo gráfico que está acá? Es el mismo gráfico. Estamos tratando de dibujar esto y analizarlo. Fíjense, ahí dice temperatura 1 300, entalpía 300,19. Bien, temperatura 2 540. Vamos a eso. Vamos a eso con el termógrafo, cómo me resuelve la temperatura 2. Si no, la tengo que calcular. Punto 2. ¿Qué pasó del 1 al 2 en el compresor? ¿Cuánto aumentó la presión? Y pi era 8, entonces aumentó 800. Me voy al estado 2, acá está el estado 2, temperatura, presión 2, 800 kilopascal. Bueno, no importa, se modificó obviamente el gráfico, sí, se modificó el gráfico. Entonces, ahí le hice zoom otra vez al gráfico para verlo más lindo. Con 800 kilopascal tengo una temperatura 539,97. ¿Qué me decía recién el Sengel? 540. Ah, está, entonces la calculé bien. Una energía, un H, 544. Ahí. Porque el C sub P no es justo 1 y algo, 0,1. Entonces, ahí tengo. ¿Qué pasó en el punto 1,2? Hay un trabajo de compresión. ¿De cuánto? De menos 2,44. Menos 2,44. ¿Por qué es menos? Porque es trabajo que yo le tengo que hacer al compresor para que funcione. Le tengo que dar 108 kilovatios. La energía interna y la entalpía, bueno, sí, la entalpía es 244. Porque voy de 544 a 300. H2 menos H1. El trabajo de compresor está en función de las entalpías. Perfecto. Ya tengo el estado 1 y el 2. Y los datos del estado 1 y 2. Bien. Acuérdense o anoten por ahí trabajo de compresión menos 244,11. Digo, lo podemos leer continuamente, pero trabajo de compresor 244,11. ¿En qué? En kilovatios. No, en kilojoule por kilo esto. Y es lo mismo que medir diferencia de entalpía. 544 menos 300 es 244. Es ese valor. Voy ahora a la transformación 3. No está correcto este número, porque yo si veo la temperatura del punto 3, veo acá en el gráfico 700, 750. Voy a trabajar con ese estado un poquito. Estado 3 o transformación. Pico en la transformación, en la flechita de la transformación, y trabajo con la transformación 2.3. Perdón, 3.4. Acá dice proceso
3.4, estado 3, el estado 3. La presión 800 está bien, me gusta, pero la temperatura no. Dice que la temperatura máxima que podía llegar era 1300, ¿sí? Lo leímos recién. Así que pico 1300, le doy Enter y se me fue el gráfico, por lo tanto lo vuelvo a traer ahora al gráfico puntual. Bien. Estado 4, se me fue la presión ahora. Fíjense, ¿por qué se fue la presión? Porque para 1300 tengo que estar en esa presión, según lo que piensan las tablas. Pero yo le había dicho que la presión era 800 y que en ese punto voy a poner fija la presión. Y voy a modificar la temperatura en 1300. Ahí está, en 1300. Otra vez centro el gráfico para verlo completo. Y ahora, el punto 4 dice presión 100, está bien, temperatura 770, bueno, no sé, saldrá 770 grados Kelvin. Entalpía 789, podrá ser. La entalpía de salida en la turbina del punto 4 menos la entalpía de entrada, 1395,71 menos 789, me da un trabajo de 606. El trabajo y la variación de entalpía es la misma, 606,34 kilojoule por kilo. Kilojoule por kilo. Entonces, así de fácil se hacen estos problemas en este programa. ¿Qué me tendría que fijar si esto está bien? Voy a ver cómo lo resolvieron en el CEN. 540 habíamos dicho en el estado 2, sí, lo teníamos. 540 estaba bien. ¿Sí se acuerdan? La temperatura del poder era 540. Voy al punto 3 y tengo 1300 y 1395 de kilojoule de entalpía. También, esto me daba 1395,71. 1395,71. Y también está bien. Después me decía que tenía en el punto la transformación 3.4 770 Kelvin a la salida de la turbina. Está bien, ahí lo vemos. Lo que yo le decía que tenía 244 de trabajo de compresión, ya lo vimos, y 606 de trabajo de turbina, H3 menos H4. Ya lo vimos también y quedó más o menos bien eso. Y tengo un rendimiento que acá lo calculaba de dos maneras el Sengel. Por un lado era 0,40. Por un lado lo calculaba como... este me daba el rendimiento del compresor, 0,40. O sea que el 40% del trabajo de la turbina se va al compresor. Y después tenía un rendimiento térmico del ciclo que era 0,4262 en función del trabajo neto sobre el calor. Bueno, eso Thermograph lo saca. Fíjense, repasemos un poquito algunos valores. 606, está bien. Y la temperatura de salida 770, está bien. 1395 menos 789 son los 606 de trabajo. Y el rendimiento, se aplica un botón acá, rendimiento automático, 0,425. Está bien, 0,42, el rendimiento del ciclo, no de la turbina, del ciclo. Bien. Ahora, quiero hacer que este proceso sea un proceso real. Un proceso real. Entonces, me voy a poner un pizarrón. Pero voy a borrar este pizarrón porque llego al aula, está todo escrito en pizarrón. Vamos a borrar el pizarrón y vamos a hacer un pizarrón nuevo. En este pizarrón nuevo, venimos con más recursos, no se joda, ya no podemos hacer más nada por ustedes. Le falta que se pongan a estudiar nada más. Resulta que temperatura, después le sacan una foto al final, por ahora escuchen. De hecho está en una de las filminas lo que voy a hacer, así que no sé si está con la misma nomenclatura, pero bueno, sigo la nomenclatura del libro que yo hice, del apunte y del libro que yo hice recién. 1,2 es S1 igual a S2, es la transformación de la turbina
del compresor, digo, isoentrópicamente. Llegué al punto 2, estoy en el punto 2, y para ir al punto 3, esa presión constante, no importa, este punto no es, acá tengo un aditivo de calor, el calor suministrado por la caldera, no interesa, no me interesa este punto. Llego al punto 3, acá entré a la caldera. En la caldera bajo la expansión isoentrópicamente hasta el punto 4, isoentrópicamente, y del punto 4 al 1, bueno, se une con una pérdida de calor que la alargo hasta la atmósfera, una pérdida de calor perdido. Y lo importante es que en el punto 3 y 4 tengo otra vez que S3 es igual a S4, que son los procesos reversibles, tanto en la turbina, que me produce el trabajo en la turbina, como en el compresor, que es el trabajo que yo le tengo que otorgar, trabajo de compresión. Pero resulta que esto se produce en un ciclo ideal. El ciclo real, si yo considero las irreversibilidades, el 1-2 no se produce. El punto 2 no se produce modificando, digo entrópicamente, sino que hay un aumento de entropía debido a que el compresor se caliente. ¿Y por qué se calienta el compresor? Porque el aire que está dentro pierde calor. Ese calor que pierde hace un aumento de la entropía y hace que caliente la carcasa del compresor. Yo toco el compresor, toco el inflador, y después de inflar varias veces, el inflador se calienta porque el aire no hace un proceso isoentrópico, sino que hace un proceso irreversible. Pasando del punto 1 al punto 2'. Es decir, si fuese totalmente adiabático, pasaría al punto 2. Pero como es real, pasa del 1 al 2', aumentando la entropía a S2', de S1 a S2, que es distinto. Del punto 2 pasa al 3, y acá, otra vez en el 3, si fuese un ciclo ideal sería isoentrópico, iría al punto 4, pero es un proceso real que va a un punto, exagerando, no es tan grande esto, 4'. Y del 4 real pasa al 1, pasando por el 4 ideal. Pero acá tenemos los dos procesos que se producen, S4' y S3, perdón. Los dos procesos se producen en entropía constante, creciente, no a entropía constante como en el ideal. Los dos procesos, el trabajo sigue siendo de la turbina, la relación entre 3 y 4' ahora, en el proceso real. Y el trabajo de compresor sigue siendo el que hay entre 2' y 1. Entre 3 y 4 tengo el trabajo real de la turbina. Eso produce un rendimiento térmico del compresor y un rendimiento de la turbina, isoentrópico de la turbina. El de la turbina es el trabajo real sobre el ideal. ¿Cuál es el trabajo real? El que hace H4' menos H3 sobre el ideal H4 menos H3. Está bien, solo signo menos, es cierto. Siempre restamos el menor menos el mayor. El caso es lo mismo. Numéricamente me va a dar igual, porque le cambié el signo a los dos. Trabajo real sobre ideal. Eso es rendimiento.
Eso es rendimiento, real sobre ideal. En la turbina ocurre eso. En el compresor, el rendimiento no es trabajo real sobre ideal. Es justo al revés, invertido. Es trabajo ideal sobre trabajo real. ¿Por qué? Porque el compresor, yo le tengo que dar energía, trabajo, para que él me devuelva trabajo de compresión. Yo lo tengo que enchufar al compresor. En la turbina es al revés. El aire me aporta trabajo a mí en la turbina. ¿Ven la diferencia, no? En la turbina me da trabajo y yo al compresor le doy trabajo para que funcione. Entonces el compresor, el rendimiento es ideal sobre real. H2 menos H1 sobre el real ahora. El real es H2' sobre H1. Bueno, también lo podemos poner en función de las temperaturas. Cambio la H por la T y me queda exactamente igual. En general, la temperatura 2 real del compresor es algo que a mí me interesa y es algo que no conozco. Cambio las temperaturas, dije, por los rendimientos. Entonces me quedaría T2 menos T1 sobre T2 y T1 son conocidas, las reales, pero las ideales no. T1. Las ideales no. Acá dice T1. Bueno, ahora lo borro y lo escribo mejor porque si no, después le sacan la foto y copian cualquiera. Bueno, está en la filmina también. T1. Lo mismo pasa con el rendimiento de la turbina. El rendimiento de la turbina también está en función de la T4 real, interesa saberla, menos la T3, esa la conozco, sobre la T4 ideal, menos la T3 ideal, y de acá la que no conocemos es la T4, que también va a ser una incógnita mía. Bueno, ahí saquen la foto. Hagan el print de pantalla de eso. Me vuelvo, ¿ya está? Sí. Me vuelvo al termógrafo. El otro ejercicio, el que sigue. Yo se lo puse a los dos en el apunte. Hago un zoom de pantalla, estamos bien en el zoom de pantalla. Voy a provocarle que la transformación 1-2, es el otro ejercicio, tenga en el 1-2, pico la transformación, y tenga un rendimiento de 0,8, es el otro ejercicio, el 9,6, de 0,8, está en el Sengel, el 9,6, el que sigue, fíjense lo que sigue en el Sengel, el 9,6, lo que acabo de explicarle es este gráfico, está ahí, lo pueden leer de acá, no hay mayor problema. Bien, fíjense, de 3, 4, 4A es real, 4S ideal, 4A real, 4S ideal. Bien. Acá dice H3 menos H4, yo lo puse H4 menos H3, no, también lo puse así creo, bueno, no importa, está bien. Ahora voy a hacer este ejercicio, 9,6, la eficiencia del compresor es del 80% y de la turbina es del 85%, la turbina, ¿ves? ¿Qué quiero calcular? Bueno, primero dibujarlos. Tendría que darme un dibujito así parecido. Y después calcular el rendimiento. En el problema que estábamos viendo, el rendimiento, que de 40 bajó a 26. Siendo real, ¿no? Y después calcular temperatura 2 real, 598. Y la temperatura, no la calculamos, no la calculó el Sengel. La temperatura de la turbina, aquí está, 853. Bien, eso es lo que quiero hacer acá en el Sengel. Bien, perfecto. Vamos al gráfico. Lo tienen en el libro, lo van a tener ahora en el termógrafo. Está explicado en el video, en los dos videos que les di. Ya no puedo hacer más por ustedes. Picamos la transformación y con el botón derecho me dice que es adiabat. Sí, hable.
cambiar de virtual a real. ¿Puedo cambiar de qué? Si no tiene que cambiar de ideal a real ahí en el termógrafo. No, porque es buena la aclaración. El aire se sigue comportando como un gas ideal, por más que yo a la transformación le ponga que es un proceso reversible. Está bien la aclaración, porque el aire se puede comportar como un aire real, pero en este caso no. El gas lo sigo con el fluido que evoluciona lo sigo considerando como ideal. Lo que voy a cambiar es la transformación, como un proceso irreversible. Entonces, pico la transformación y le pongo irreversible. Proceso 1-2, irreversible. En el gráfico apareció una nueva casillita, que antes no estaba. No nos dimos cuenta de eso. Entonces, pico y le pongo proceso reversible. Fíjense que está 1,7 entre los dos procesos. ¿Ve? 1,7. La entropía constante, 1,7. Pero ahora, como yo le cambio el proceso y le pongo irreversible, me va a cambiar el rendimiento de la entropía. Ahora yo le tengo que dar una irreversibilidad acá. 0,8 dice el compresor. Pero además de 0,8, está bueno que le dé 0,8, yo le pongo 0,8 y vamos a ver qué pasa. 0,8. Cuando yo le dé el enter, como el estado 1 y el estado 2 tienen un ganchito abajo del candadito, semifija la temperatura, tal vez no me tome el rendimiento, miren. Ahí me tomo el rendimiento en 0,8. Pudo modificar el estado porque yo le mantuve fija la temperatura en el punto 1. ¿Y ves cómo se cambió? A ver, le pongo 1. Fíjense en el gráfico. 1. Ahora le pongo rendimiento 0,8. Fíjense el gráfico. Si tuviera rendimiento 1 sería totalmente isentrópico. Reversible. Ahora le pongo 0,8 de rendimiento y pasa a entropía creciente. El punto 2 pasa al 2 donde está ahora. Bien. Tiene un rendimiento de 0,80. Ahora me voy con este mismo estado, me voy al estado, la transformación 3,4, que ve que es 2,6,7, constante, de 3 a 4 siempre mantengo el 2,6,7. Cambio ese estado de transformación a irreversible. En vez de rendimiento 1 ahora, le voy a poner rendimiento 0,85. La turbina también ahora aumenta su entropía. Ahí está, se me fue el punto 4. Fíjense cómo cambia. Rendimiento 1, totalmente isentrópico. Rendimiento 0,85, como dice el problema 9.6 del Sengen, página 512. 0,85 me aumentó. El punto 4 se me fue. Muy bien. El rendimiento lo veo ahí. El rendimiento bajó. Mismo problema que recién, rendimiento de 0,40 y pico bajó a 0,2666. Tal cual me dice el problema. Entonces ahora ya sé resolver el problema del Sengel, lo tengo acá. Estudienlo. ¿Qué otra cosa me tenía que fijar? La temperatura a la salida, T4, que la puedo calcular despejando del rendimiento. Ustedes lo van a hacer despejando el rendimiento. 8,52. ¿Qué me decía? 8,52 la temperatura T4. Temperatura T4, 8,53. Justo, estamos perfectos. Rendimiento 0,26. Perfecto. ¿Qué otra cosa estamos viendo? Temperatura a la salida del compresor, 598. Eso vamos a verificar a ver si está bien. En la transformación punto 2, pico el punto 2, me fijo, temperatura de salida, 598. Esas son temperaturas que interesan calcular, además de los trabajos. ¿Se acuerdan que antes el trabajo de compresor era 244, ahora es 305? Le tengo que dar mucho más trabajo, que sigue siendo la diferencia entre las entalpías de salida del compresor y de entrada. Le tengo que dar más trabajo. En la transformación 3.4, pico la transformación 3.4.
Obviamente que le tengo que dar más trabajo al compresor si parte se pierde. Solo aprovecho el 80% de energía. En esta transformación, ¿cuánto era el trabajo de compresión recién? Era la diferencia entre las entalpías. Era 660. Y ahora 515. Y claro, tuvo un menor rendimiento. Rinde el 85%. Si rindiera 1, a ver, si rinde 1, 606. ¿Lo ven ahí? 606. Rinde 1 esa transformación, 606 de trabajo. Rinde el 85%, no solo que la temperatura es diferente, sino que rinde mucho menos. Antes rendía, vamos a ponerle 1 acá, y en esta transformación vamos a ponerle 1 también. Fíjense en el rendimiento, 0,42, alto, isentrópico, alto. Pero ahora en esta transformación 1 le ponemos 0,80 de compresor, ya me bajó el rendimiento hasta 0,38. Pero ahora en la transformación 4 le ponemos 0,85, que era el rendimiento, 0,85, que es el rendimiento de la turbina, y el rendimiento me bajó a 26,6. Y el trabajo de 600 bajó a 514. La temperatura 8,52 está bien. Todo lo otro está bien. ¿Me quedó ese uno? Bueno, todo lo otro está como Dios manda. Bueno, le recorregí la temperatura que se me había caído ahí por no ponerla fija también. En el estado 3 tendría que haber puesto todo fijo. Listo. Esto está subido. ¿Y sabes qué? Lo voy a grabar. Y se lo subo ahora lo que estamos haciendo en clase. Lo grabo, guardo como ejemplo en el escritorio, porque si no, no tiene idea de dónde buscar cosas. Ejemplo 9.5 y 6. Y ya se lo subo, porque acá está el ejercicio guardado entre los dos. Y dejo de compartir. Y ya terminó la clase por hoy. Ya se pueden ir. ¿Qué les pareció? ¿En qué van? Muy clarita, profe. Pero bueno, ahora tenemos... Muy lindo, profe, el termógrafo. Sí. El termógrafo, no se puede rendir con el termógrafo. Eso estaría, ¿no? Estaría rendir con el termógrafo. Estaría. Golazo. Pero tienen las tablas, pero también ustedes tienen que aprender a trabajar sobre las tablas. Tienen las tablas, tienen que aprender a trabajar sobre las tablas. Bueno, ahí... si aprenden a usar el termógrafo y a leerlo bien, hacen el parcial más rápido, seguro. Bueno, ahí se lo subí a Hotmail, a Telegram, el ejercicio de recién, que es una mezcla entre el 5 y el 6 porque puse todo junto. El 6, la diferencia es que tiene una masa, un caudal másico de 12 kilogramos por segundo, entonces todo está multiplicado por 12, todos los trabajos. Pero bueno, nada, ya se van a dar cuenta ustedes cuando lo hagan, cuando lo trabajen un poquito, úsenlo, pónganse a jugar un rato, esto es un poco de juego. Un poco de juego y un poco de tecnología. Un avance más que la tabla. Nada, les agradezco. Continuamos, vayan leyendo el apunte de Brighton, que ahora estamos por avanzar un poquito cuáles son las mejoras del ciclo. Ya vimos una mejora del ciclo que era enfriar el compresor. Veamos otra mejora que es el trabajo de la turbina, recalentando la turbina en dos etapas de turbina. Entonces, bueno, también me va a dar un rendimiento mayor. Y siempre calculamos el rendimiento. Escríbanlo en un papel, todo eso.
Bueno, y avancen sobre esto. Nada. Chao, se me va la hora. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias.